muchas veces se empeña en esa relación, se terminan casando y al final pagan las consecuencias. Hablando de nuevo a los jóvenes, la Biblia enseña claramente que no debemos poner nuestros ojos en una persona que no comparta nuestra fe, que no tenga nuestra fe. Dice que no os hagáis uniones desiguales, que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia lo advierte claramente. Sin embargo, pensando que estamos siguiendo una luz, pensando que aquello es oro, lo que estamos viendo, muchos se desembocan en una relación de ese tipo, terminan casándose para posteriormente pagar las consecuencias. Así que debemos más bien prevenir que lamentar, y debemos entender que no todo lo que brilla es oro. Lo mismo en los negocios. Hay negocios que se ven muy fructíferos, pero que no son éticos, que no son correctos y que eventualmente van a terminar mal, porque las apariencias engañan. Al mismo estilo de los compradores impulsivos. ¿Sabes qué es un comprador impulsivo? Uno que compra cosas no porque las necesita, sino porque se la meten por los ojos y por los sentidos. Un comprador impulsivo es aquel que va en su carrito viejito, que todavía lo transporta, que a lo mejor ni siquiera es del siglo, porque como estamos tan cerca del siglo pasado, ¿verdad? A lo mejor es del siglo pasado, pero lo transporta bien y no tiene presupuesto para comprarse otro carrito, sino que mantener ese. Un comprador impulsivo es aquel que pasa por un dealer y ve como un carro llamándolo, ¿verdad? Es que me estaba llamando, tenía mi nombre ese carro, ¿verdad? Y pasa y entrega su carrito viejito y sale con un carro nuevo y con una gran deuda que después no va a poder pagar. Los compradores impulsivos son aquellos que son víctimas de los que hacen telemarketing, los que llaman por teléfono y terminan comprando ollas de varios miles de dólares. Que dicho sea de paso, yo no creo en eso, porque yo no quiero dejarle ollas caras al anticristo, ¿verdad? Que dicen que duran para toda la vida. A mí no me interesa que duren para toda la vida. Con que duren unos poquitos años y me ahorre algo, está bien. Pero en fin, no, es una broma. Si usted puede comprárselas, cómpreselas, no hay problema. Pero no se las compre si no puede, porque entonces se convierte en un comprador impulsivo. Pues al mismo estilo de los compradores impulsivos, que son las víctimas de los vendedores sagaces y profesionales y además inescrupulosos, que te venden, ¿verdad? Ellos son capaces de venderle hielo a los esquimales y arena a los beduinos, porque ese es su trabajo, a eso se dedican. Los compradores impulsivos somos sus víctimas. Hay gente que no puede ver televisión porque están esos canales donde venden cosas y compran todo lo que ven y terminan con las tarjetas endeudadas, y muchas veces lo que tienen es que en el siguiente venta de garaje de la iglesia venden todo lo que compraron que no sabían por qué. Pues al mismo estilo que los compradores impulsivos, tenemos cristianos impulsivos que se dejan guiar por las apariencias, ignorando que hay caminos que parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. En Génesis capítulo 25, versículo 29 al 33, nos aparece uno de esos cristianos, uno de esos hombres de la Biblia, que bien pudiera ser comparado a un comprador impulsivo. Génesis 25, 29 al 33, y el pastor ha estado hablando de esto bastante en los últimos mensajes. Es la historia de dos hermanos, la historia de Jacob y la historia de Esaú. Uno que se aprovechó del otro porque el otro era un comprador impulsivo, dice así la palabra. Génesis 25, 29 al 33. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom.
Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y Esaú, terminó lleno ese día, con la panza llena, ¿verdad? Habiendo saciado su hambre, pero perdió la bendición de ser el primogénito. Para el primogénito en esa época había una bendición especial. Cuando el papá faltaba, él ocupaba el lugar del papá y él heredaba los bienes del papá en su mayoría. Además de que había una bendición espiritual especial para el primogénito. Este hombre, Esaú, era un comprador impulsivo, irreflexivo, que no usaba el sentido común, que no se dio el tiempo de sentarse y pensar. Él lo único que quería era saciar su hambre. Tenía hambre, a lo mejor las tripas se le estaban ahí sonando, ¿verdad? Y tenía hambre y quería saciar su hambre y no le importó el costo. E impulsivamente y neciamente, podemos decir ahora, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Cambió algo de valor eterno por un simple plato de frijoles, si queremos verlo de esa manera. Por un caldo de frijoles perdió la bendición más grande que podía recibir en su vida. Ese es un comprador impulsivo espiritualmente hablando. Pero la palabra nos advierte que hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y este camino que Esaú tomó, aunque llenó su estómago, aunque sació su hambre, hizo que naciera una enemistad entre los hermanos. Y que además Esaú perdiera la bendición. Y trajo tragedia a la vida de esta familia, porque alguien decidió precipitadamente, al buen estilo de los compradores impulsivos. No podemos ir por la vida dejándonos guiar por impulsos. Dios nos puso la cabeza para algo más que llevar un sombrero o una cachucha. Dios nos puso la cabeza junto con su palabra para que nos demos el tiempo de buscar en este libro dirección para nuestra vida antes de actuar de manera impulsiva. Antes de decir de manera impulsiva que Dios no tiene nada para tus hijos en el campamento, debes pensar en su bienestar y dónde van a estar más propicios para que Dios les hable. En un lugar donde un grupo de jóvenes se aparta para buscar a Dios, o en la calle oyendo música mundana con influencia mundana y alrededor de un montón de basura, donde Dios les va a poder hablar más. ¿Dónde estarán en un mejor ambiente para que Dios les ministre? Viendo la televisión a Cristina Saralegui con todas las porquerías que presenta. O en campamento donde se crea el ambiente para que Dios ministre a estos chicos y sus corazones sean tocados y sean ministrados y sean llamados al ministerio. ¿Dónde Dios les va a ministrar? ¿Dónde estarán en mejor posición? Y lo mismo lo podríamos aplicar a los encuentros que hoy se llaman encuentros y que mañana pudieran llamarse campamentos o vivencias. No le ponga atención al nombre.